Montesquieu, en el libro 11, capítulo 6 de El espíritu de las leyes, dice: en una sociedad hay tres poderes: el poder de redactar la ley, el poder de ejecutar la ley y el poder de juzgar a los que no respeten la ley. Ya que todo hombre que ostenta el poder, afirma Montesquieu, tiende a hacer un uso indebido de él, hay que separar el poder de redactar la ley del poder de ejecutar la ley y del poder de juzgar a quien no respeta la ley. El poder de hacer la ley le corresponde a los diputados, el poder de ejecutar la ley al gobierno y el poder de juzgar a los que no respetan la ley a los jueces. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Cuando el mundo se tambalea. Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, en Francia gobierna el general de Gaulle, resistente convencido envuelto en un halo de gloria tras la reconquista del país. El 13 de octubre de 1946 se acepta por referéndum la nueva Constitución con una mayoría muy ajustada. Acaba de nacer la Cuarta República. Las elecciones legislativas del 10 de noviembre ven una Cámara compuesta por 618 diputados, 183 de los cuales son comunistas y poseen cerca del 30% de los escaños. El Partido Comunista Francés, empujado por la ola de patriotismo, recoge los frutos de su larga lucha en la resistencia y se convierte en el primer grupo parlamentario en la Asamblea Nacional. Gobernar Francia se vuelve entonces una complicada tarea, ya que la Cámara está repartida de forma equitativa en tres grandes partidos, de tal forma que es casi imposible encontrar una mayoría en la izquierda o en la derecha, ni siquiera estableciendo grandes pactos. La Asamblea Nacional es elegida por el pueblo mediante sufragio universal. El pueblo también elige de forma indirecta el Consejo de la República. Estas dos asambleas eligen al presidente de la República, que es quien nombra a su gobierno. Estaban los demócratas cristianos, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Estos tres grandes partidos por sí solos no tenían la mayoría absoluta, por lo que necesitaban el apoyo de los partidos más pequeños para organizar un gobierno. Esto explica la razón de la inestabilidad gubernamental durante la Cuarta República, es decir, el multipartidismo, la imposibilidad de sostener un gobierno con una mayoría coherente. Para comprender bien lo que sucedió, revisaremos paso a paso los acontecimientos. Los años de la posguerra están marcados por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de diciembre de 1945, el franco se devalúa casi un 66% con respecto al dólar y a la libra esterlina. Esta devaluación respecto a las principales divisas extranjeras se debe al seísmo económico que sufre la economía francesa durante la guerra. El 28 de diciembre de 1945, el gobierno se ve obligado a restablecer las cartas de racionamiento de pan que estipulan la cantidad de pan que puede comprar cada francés. Esta medida se implanta tras registrarse un aumento acusado del consumo de pan al que no ha sido posible hacer frente con la importación de trigo. La situación seguirá siendo complicada durante varios años. Los productos derivados del petróleo y los de primera necesidad son racionados. La situación de los países europeos es tal que el 5 de junio de 1947 se pone en marcha el Plan Marshall con el fin de reflotar principalmente las economías de Europa Occidental. La industria francesa se recupera poco a poco, pero Francia no solo está aquejada de problemas económicos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización se acelera en todo el mundo. En 1945, con Ho Chi Minh, el nacionalismo vietnamita salta a la palestra.
Tras varios meses de negociaciones infructuosas, el 20 de diciembre de 1946 estalla en Hanoi un levantamiento que enciende todo el país. Es el inicio de la Guerra de Indochina, que durará casi 7 años. Tras 53 días de combates encarnizados y a pesar de una resistencia heroica, el campamento fortificado de Dien Bien Phu cae el 7 de mayo de 1954. Los soldados franceses abandonan las armas y son detenidos. Es el fin de las esperanzas francesas en Indochina y la primera derrota colonial de una gran potencia europea. La razón y la paz han prevalecido. El 21 de julio de 1954, el nuevo presidente del Consejo, Pierre Mendès France, firma los Acuerdos de Ginebra y pone así fin definitivamente a la Guerra de Indochina. Esto da pie a un enfrentamiento en Vietnam entre los comunistas en el norte y los liberales en el sur. Sin embargo, la Cuarta República no ha terminado con la descolonización. Poco después del final de la Guerra de Indochina, estalla el polvorín de Argelia. ¿Qué es Argelia? Para empezar, un territorio colonizado por Francia en 1830. No es una colonia, sino un departamento. Los acontecimientos estallan durante la Cuarta República. Y el ministro del Interior, que envía a las compañías republicanas de seguridad para poner orden allí, es François Mitterrand. El 1 de noviembre de 1954, en el contexto de las negociaciones por la independencia de Marruecos y de Túnez y con la euforia de la derrota francesa en Dien Bien Phu, Argelia sufre una serie de atentados terroristas en nombre de la independencia que provocan numerosos desperfectos, muertos y heridos. El Día Rojo de Todos los Santos marca el inicio de la Guerra de Argelia. La situación es terrible. En Marruecos se respira la tensión desde su primer momento. Mohamed V se exilió a Madagascar y en su lugar pusieron a un títere. A continuación estalló la Guerra de Argelia. En vista de la catástrofe argelina, se suavizó la política con respecto a Marruecos. No era posible tener tantos frentes abiertos. A partir del año 1955, la situación comienza a deteriorarse y el 12 de abril de 1956, el gobierno de Guy Mollet se ve obligado a solicitar ayuda al contingente. El ejército es convocado y conducido hacia los puertos del sur de Francia. Durante los primeros años del conflicto, el Frente de Liberación Nacional argelino no dejará de fortalecerse. Utilizando tanto el fervor nacionalista como el terror y la amenaza, los dirigentes del FLN reclutan cada vez a más hombres. El 31 de enero de 1957, tras un llamamiento a una huelga general en Argel lanzado por el FLN y en vista del recrudecimiento de los atentados lanzados desde la Kasbah, el ministro residente y gobernador general Lacoste confía al general Massu y a la 10ª División de Paracaidistas la pacificación de la capital. Empieza la batalla de Argel. La capital cae unos meses más tarde y encuentra la calma, pero enciende en la metrópoli una fuerte polémica contra la tortura y los métodos expeditivos de los paracaidistas de Massu, para quien el fin justificaba los medios. El 9 de mayo de 1958, y ante el sorprendente alcance de los problemas nacionales, el general Raoul Salan, comandante en jefe de las fuerzas francesas en Argelia, envía un telegrama al presidente René Coty, manifestando su completa oposición al abandono de la Argelia francesa. El 13 de mayo se organiza en Argel, en la Plaza del Foro, una enorme manifestación de los franceses residentes en Argel. Estos franceses tienen una reivindicación muy sencilla. No quieren al nuevo primer ministro, al nuevo presidente del Consejo que Francia desea poner al frente del gobierno, Pierre Flinlin, que además de tener un nombre que es blanco de las bromas, se pronuncia a favor de una solución negociada para Argelia. En ningún momento pronuncia la palabra independencia, sino solución negociada, pero se sobreentiende que se podría poner fin a la guerra de Argelia encontrando una solución que sea del agrado de los independentistas, es decir, aceptando la independencia. Esto es algo que no puede soportar la comunidad francesa de Argelia, que acude allí desde hace varias generaciones y que adora este país. Finalmente se celebra esta manifestación y convoca a un gran número de gente. En último término, se toma por la fuerza el edificio del Gobierno General, es decir, el edificio en el que se concentran los servicios que representan a Francia en Argelia. Se produce, por lo tanto, una insurrección frente a la que el gobierno francés no sabe bien cómo reaccionar. Informado de la noticia, el gobierno de París, totalmente alarmado, otorga plenos poderes civiles y militares in situ al general Salan.
Ante la falta de entusiasmo tras su nombramiento, este delega la gestión de la crisis al popular general Massu, que comparte las tesis de la Argelia francesa. Hoy celebramos un acto significativo: la designación del Comité de Salvación Pública de Argelia y del Sáhara. París sigue sin tomar una decisión. Está atrapado en un vaivén parlamentario infructuoso y es incapaz de resolver esta crisis. El comandante en jefe de Argelia, el general Salan, llama al poder al general de Gaulle. Dice, nuestra única solución es el general de Gaulle. Es el primer contacto entre un contexto complicado y doloroso y el general de Gaulle, quien inicialmente toma una postura muy hábil. No se involucra con nada. No da a conocer su opinión, si bien está perfectamente al tanto de que desde hace muchos meses cientos de personas en Argel hacen todo lo posible por intentar auparlo al poder. Hay incluso rumores de que está a punto de producirse un golpe de Estado en París, promovido desde Argel para llevar a de Gaulle al poder. El 15 de mayo, cuando se menciona su nombre, tiene que pronunciarse. Lo hace y afirma que está dispuesto a asumir el poder de la República si hiciera falta. El 19 de mayo de 1958, con ocasión de una conferencia de prensa, de Gaulle es interrogado sobre esta situación sin precedentes y sobre su capacidad para no centrar la atención en él. Su respuesta fue inmediata: ¿por qué quiere usted que a los 67 comience yo una carrera de dictador? El 25 de mayo de 1958 es Córcega quien escapa al control del gobierno, corta las comunicaciones con París y aumenta la sensación de inseguridad y de inquietud de la población de la metrópoli. En Argelia, la situación continúa evolucionando peligrosamente. Un grupo de jóvenes oficiales presiona al general Salan para que ponga en marcha el plan Resurrección, que prevé una intervención armada en la metrópoli. En otras palabras, un golpe de Estado militar. El 27 de mayo de 1958, de Gaulle publica un comunicado en el que afirma: «Espero que las fuerzas terrestres, navales y aéreas presentes en Argelia obedezcan de forma ejemplar las órdenes de sus jefes». En 1958, la Cuarta República estaba sin fuelle y el presidente de la República de entonces, René Coty, constata que entre los políticos que constituían la Asamblea Nacional no hay ninguna personalidad capaz de convertirse en presidente del Consejo, capaz de lograr una mayoría, de gobernar eficazmente mientras tenía lugar la guerra de Argelia, que minaba por completo la política francesa. Aquel mismo día, los ministros moderados del gobierno dimiten y provocan con ello la caída del gabinete Flimlin. La intervención del general parece ser ahora el último recurso posible. El 28 de mayo de 1958, más de 100.000 personas desfilan en una gran manifestación en París bajo el eslogan del Comité de Acción y de Defensa Republicana. Entre los opositores hostiles a que el general se haga con el poder se encuentran hombres como Pierre Mendès France, François Mitterrand y Jacques Delors. Ante esta crisis de gran calado, la vacante de poder y el riesgo de ver cómo el país se hunde en el caos y la guerra civil, el presidente René Coty se decide a llamar oficialmente al general de Gaulle. El 31 de mayo de 1958, de Gaulle es recibido por el presidente René Coty, que le solicita formar un gobierno con el que salir de la crisis. Tras haber consultado con los presidentes de las dos asambleas y con los principales jefes de los partidos, a excepción de los comunistas, de Gaulle finalmente acepta coger las riendas del destino del país. El 1 de junio, de Gaulle es investido presidente del Consejo por la Asamblea Nacional. Curiosamente, es el último presidente del Consejo de una república que él detestaba, la Cuarta República, puesto que le parecía totalmente imposible de gestionar. Será él quien pase la página hacia la Quinta República. Deseoso de remediar errores del pasado, el 3 de junio de 1958, de Gaulle manda votar una ley que obtiene 350 votos a favor y 161 en contra, autorizando una revisión constitucional y, a continuación, exige redactar una nueva constitución.
Hemos desprestigiado demasiado rápido la Cuarta República porque hemos prestado demasiada atención a la inestabilidad institucional y a las caídas permanentes de los gobiernos, y hemos olvidado que de ella han salido también grandes cosas. En primer lugar, la reconstrucción del país. El regreso a los niveles de producción de la época anterior a la guerra se logra en 3 años y no en 6, como sucedió de 1919 a 1925. Es decir, que se hace más rápido y mejor. En segundo lugar, la Cuarta República asegura el inicio de una descolonización casi total y sin dramas, con la excepción de la guerra de Argelia y los problemas con Indochina. Además, una ley de Gastón de Fer de 1956 facilita la autonomía de la mayor parte de nuestras antiguas colonias, lo que se traducirá en las independencias que serán reconocidas y aceptadas al principio de la Quinta República, algo muy importante. De la misma manera, también durante la Cuarta República se pone en marcha la cuestión europea. El Tratado de la CECA y el del Mercado Común son negociados y firmados por la Cuarta República. Desde que asume sus funciones, De Gaulle se esfuerza en apaciguar y neutralizar la crisis tanto en la metrópoli como en Argelia. Del 4 al 7 de junio de 1958 se marcha a Argelia y allí es recibido triunfalmente. A las 19 horas del día 4 de junio de 1958, De Gaulle aparece en el balcón de la sede del Gobierno General de Argel, engalanado con la bandera francesa. Desde allí pronuncia un famoso discurso que pasó a ser conocido como el Discurso de Argel. Tiene que quedar claro que en ningún momento de este discurso que pronuncia en el Palacio, en esta plaza de Argel, dice que Argelia debe seguir siendo un departamento francés. Está claro que juega con la ambigüedad. En su discurso no promete nada, sino que simplemente dice: os he comprendido. Se cuenta que en su viaje a Argel lo acompaña su yerno, el coronel Boissier, al que le dice: no les he prometido nada. De Gaulle recibe el clamor de la muchedumbre enfervorizada con los brazos abiertos. Su discurso eclipsa totalmente a los hombres del 13 de mayo, Raoul Salam, Jacques Massou, Jacques Sustel y Léon Delbecq. Ante la protesta de los superiores, pronuncia un nuevo discurso en Mostaganem. Esta vez, el vocabulario es distinto: viva la Argelia francesa. No obstante, esta será la única vez que De Gaulle pronunciará estas palabras y con una cierta reticencia. No cabe duda de que De Gaulle es un patriota francés y diría casi un nacionalista. Tiene una herencia, Argelia, que le gustaría conservar. Pero ojo, tiene una ambición aún mayor. Quiere que Francia salga del protectorado de Estados Unidos, que Francia goce de un papel importante en el mundo, y Francia no podrá gozar de un rol así mientras siga la guerra de Argelia. Para poner fin a esta guerra, los representantes del gobierno francés y los del gobierno provisional de la República Argelina abren negociaciones en mayo de 1961. Estas concluyen el 18 de marzo de 1962 con las consiguientes firmas de los acuerdos de Évian, a los que seguiría al día siguiente la entrada en vigor de un alto el fuego. De Gaulle resolverá la cuestión argelina de una forma que puede ser criticable, pero que no deja de ser la manera más legítima: el referéndum. La pregunta formulada es la siguiente: ¿acepta usted, como queda recogido en los acuerdos de Évian, que los habitantes de Argelia se pronuncien sobre su independencia? El 90% de los votantes responde sí. Así pues, el 1 de julio tiene lugar en Argelia un referéndum de autodeterminación en el que se pregunta lo siguiente: ¿quiere usted que Argelia se convierta en un estado independiente dependiente de Francia? El 99% de los votantes responde sí. El 16 de junio de 1946, con ocasión de un discurso en Baillet, De Gaulle condena enérgicamente el régimen de los partidos y realiza una violenta acusación contra las instituciones de la Cuarta República. Insiste especialmente en el papel del presidente. El discurso de Baillet es para muchos la verdadera acta fundacional de la Quinta República. Todas las ideas evocadas en este discurso quedan recogidas, analizadas y desarrolladas en la futura Constitución.
Elegirá entonces a un hombre que se encargue de gestionar la redacción de la misma. Este hombre es Michel Debré, que es nombrado ministro de Justicia. De Gaulle escribió su discurso de Bayeux en 1946, por lo que tenía escritas en su cabeza las líneas generales de la Constitución. En Michel Debré encontró a alguien que compartía su forma de pensar. Entre los dos hombres se forjó una gran complicidad y Debré se convirtió en la punta de lanza de la redacción de la Constitución. Veía al general de Gaulle todos los días y debatía con él los diferentes textos. Pero cuando leemos la Constitución de la Quinta República, observamos que hay dos partes. Hay una parte referente al presidente de la República. Y en esa parte vemos claramente la personalidad de Gaulle. Es él quien ha querido, haciendo un guiño a la historia, que el presidente tenga legitimidad y autoridad, que pueda asumir, en caso de drama nacional, como indica el artículo 16, todos los poderes del Estado. Es él quien ha querido que se permita al presidente de la República someterse al referéndum. Esta convivencia entre la democracia directa y la democracia participativa tiene su origen en De Gaulle, aunque fue mi padre quien le dio forma. Y por otro lado, todo lo que respecta a las relaciones entre el gobierno y el parlamento es obra de mi padre, que es un parlamentario muy apegado al régimen parlamentario tradicional y al régimen parlamentario británico en particular. Todo lo que se conoce como parlamentarismo racionalista procede de él. Tenían las ideas muy claras sobre las disfunciones de la Cuarta República y sobre lo que querían para Francia: restaurar la autoridad del Estado. Se escribió en menos de 2 meses durante el verano de 1958 y lo hizo un grupo reducido de personas. Entre estos hombres podemos citar a Guy Mollet, Pierre Pflimlin, Louis Jacquinot, Félix Houphouët-Boigny, Antoine Pinet y Georges Pompidou. Fiel al pensamiento del general, que deseaba un Estado legítimo dotado de un régimen presidencial sólido, Michel Debré dejará su huella en la redacción del texto. Reorganiza las relaciones entre el presidente y el Parlamento y se concentra en racionalizar la organización del trabajo parlamentario. El 29 de julio de 1958, el proyecto es presentado al Comité Consultivo Constitucional presidido por Paul Reynaud. Posteriormente, pasa a la Asamblea General del Consejo de Estado para ser aprobado. El Consejo de Estado da su visto bueno. El 4 de septiembre de 1958, el Consejo de Ministros adopta una primera lectura del texto definitivo. Elegido mediante sufragio indirecto por los diputados, los senadores, los consejeros generales y los representantes de los consejos municipales, el presidente de la República es quien elige y nombra al primer ministro, al contrario que en un régimen parlamentario clásico, en el que el primer ministro es nombrado por la Asamblea. Por su parte, el Senado es elegido de forma indirecta por los diputados y los consejeros regionales, generales y municipales. El presidente puede disolver la Asamblea Nacional, que es elegida por sufragio universal directo, pero según un método de escrutinio mayoritario. Esto permite desbloquear mayorías parlamentarias estables. Los partidos políticos que no pertenecen ni a la izquierda ni a la derecha apenas pueden interferir en la vida política del país. Ahora solo falta someter la futura Constitución al veredicto popular de las urnas mediante una consulta por referéndum. Un referéndum consiste simplemente en formular una pregunta a los ciudadanos. Se les pide que se expresen sobre una cuestión y generalmente que respondan sí o no. En vista del resultado, el Ejecutivo se pliega a la decisión de la mayoría. La Constitución anterior había sido aprobada por una ajustada mayoría del 53% en el referéndum del 13 de octubre de 1946, lo que otorgó a la Cuarta República una legitimidad relativa muy criticada. Según la famosa intervención de Gaulle, la tercera parte de los franceses no la conoce, otra tercera parte la rechaza y la última tercera parte se resigna a ella. En cambio, el 28 de septiembre de 1958, los franceses consultados por referéndum acerca del texto de la futura Constitución se pronuncian en masa y favorablemente, casi en un 80%, sobre la adopción del texto definitivo. Además, la participación es alta con respecto a los escrutinios anteriores y roza el 85%. En Argelia, cerca del 83% de los votantes y del 97% de los sufragios han dicho sí a la Constitución.
La esperanza de que de Gaulle encuentre una solución favorable al conflicto argelino no es ajena a estos registros. Tan solo el Partido Comunista, los disidentes socialistas de la SFIO y contadas personalidades de la izquierda como François Mitterrand hacen un llamamiento para que se vote no a esta Constitución. La Constitución aprobada por el pueblo francés es promulgada el 4 de octubre de 1956 y su texto definitivo publicado en el Diario Oficial un día más tarde, el 5 de octubre. El texto entra en vigor inmediatamente. Incluye, tras el preámbulo y el extracto de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, 94 artículos reagrupados en 16 grandes encabezamientos. René Coty continúa siendo el presidente provisional de la República y de Gaulle presidente del Consejo, en espera de los resultados de las futuras elecciones. El 13 de noviembre de 1958, el nuevo partido gaullista, el UNR o Unión por la Nueva República, creado el 1 de octubre de 1958, logra una abultada victoria en las elecciones legislativas. Por su parte, el Partido Comunista francés acusa una pérdida de cerca del 30% de su electorado. Hay dos etapas en el proceso de elección del presidente de la República. Al principio de la Quinta República, se prevé que el presidente de la República sea elegido por un determinado número de notables, varios de los cuales serían elegidos localmente o serían representantes de los cuerpos del Estado. Esto se aplica en las elecciones de 1958, y así es como de Gaulle es elegido presidente de la República con el 80% de los votos de estos representantes, algo que a posteriori se sabe que no fue del agrado de Gaulle. El 8 de enero de 1959 en el Elíseo, en presencia de Jacques Chaban-Delmas, presidente de la Asamblea Nacional, de Gaston Monnerville, presidente del Senado, de Guy Mollet, presidente general del Partido Socialista, SFIO, de los cuerpos constituidos y de los representantes del cuerpo diplomático, René Coty, último presidente de la Cuarta República, traspasa los poderes a Charles de Gaulle, primer presidente electo de la Quinta República. Así nace la Quinta República, que sigue vigente en la actualidad y acaba de celebrar su 50 cumpleaños. A pesar de varias crisis graves, es un ejemplo vivo de estabilidad y de modernidad sin precedentes. Soy tremendamente sensible al carácter imponente y emotivo de esta ceremonia. Nacido en Lille el 22 de noviembre de 1890 en el seno de una familia católica tradicional, termina sus estudios secundarios y en 1908 entra en la Escuela Militar de Saint-Cyr, de la que saldrá 4 años más tarde como número 13 de su promoción. Ejerce de capitán durante la Primera Guerra Mundial y, tras ser herido en el campo de batalla, es apresado el 2 de marzo de 1916 cerca de Douaumont. Continúa su carrera militar en el período de entreguerras y en mayo de 1940 ejerce de comandante y dirige la Cuarta División de Acorazados. El 5 de junio de 1940, Paul Renault lo nombra subsecretario de Estado en la guerra. En vista de que la campaña de Francia está perdida, se marcha a Londres para continuar la lucha contra el ocupante alemán. Tras el discurso de Pétain el 17 de junio de 1940 y la capitulación de los ejércitos franceses, lanza en la BBC su famoso llamamiento del 18 de junio de 1940 y crea las Fuerzas Francesas Libres. En junio de 1944, de Gaulle es reconocido oficialmente como jefe del GPRF, el Gobierno Provisional de la República Francesa. Al término de la guerra, el general continúa un tiempo más en el poder, pero dimite el 20 de enero de 1946. Si deja el poder, espera que de repente nos demos cuenta de que su ausencia es insostenible y de que sin él es imposible seguir adelante. Pero se equivoca ligeramente, porque pasarán 12 años para que suceda. Será poco después, el 16 de junio de 1946, cuando pronuncia su famoso discurso de Bayeux, en el que critica sin miramientos las instituciones de la Cuarta República. En 1947 crea el RPF y se aleja de la vida política. A continuación, de 1953 a 1958, atravesará un periodo que denomina la travesía por el desierto. Los problemas en Argelia y más en concreto la crisis de Argel en mayo de 1958 lo aupan al poder. Entonces, en agosto de 1962, es víctima de un terrible atentado que es consecuencia de la guerra de Argelia.
los franceses de Argelia, que lo odian por haber traicionado sus ideales y haber otorgado la independencia a Argelia, fundan el OAS, la organización del ejército secreto, uno de cuyos principales objetivos era matar a De Gaulle. En agosto de 1962 sobrevive milagrosamente a un atentado en Petit-Clamart. El coche queda agujereado por las balas y todavía no se entiende hoy cómo pudo salir vivo de aquel atentado. De Gaulle lo ve como un punto de inflexión. Dice: he estado a punto de morir. Por poco me tienen que buscar un sucesor. Es cierto que a mí me eligió un colegio de notables porque yo tenía una legitimidad histórica que bastaba para asegurar mi rendimiento, mi importancia y mi legitimidad, pero mi sucesor no tendrá ese pasado. Así que es necesario que haya otra fuente de legitimidad, y la única válida es ser elegido por todos los franceses. En septiembre de 1962, un mes más tarde, impone la idea de la elección del presidente de la República a través del sufragio universal. Con ocasión de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre de 1965, las primeras con sufragio universal directo, De Gaulle es reelegido en la segunda vuelta con un 55% de los votos, frente al 45% de su adversario François Mitterrand. Sacudido por los altercados de mayo del 68, el general da la sensación de estar al margen de las aspiraciones de la juventud francesa. Es un momento muy difícil para De Gaulle. Creo que entonces es la primera vez que empieza a tener dudas, porque en un principio no supo gestionar lo que estaba pasando. Es testigo del nacimiento de la agitación estudiantil, y para él es tan solo una revuelta. De hecho, les dice a sus ministros: bueno, ya está bien, se acabó el recreo. En 1969, tras el fracaso del referéndum sobre la regionalización y la reforma del Senado, De Gaulle considera que ya no cuenta con el apoyo de los franceses. Dimite y se retira de la vida política. Muere el 9 de noviembre de 1970. Michel Debré nace en París el 15 de enero de 1912. Tras completar la educación secundaria con calificaciones brillantes en el Liceo Louis el Grande, obtiene un título en Ciencias Políticas y consigue el doctorado en Derecho por la Universidad de París. A continuación entra en la Escuela Nacional de Equitación de Saumur. A los 22 años se presenta a las oposiciones para el Consejo de Estado. Llamado a filas en 1939 como oficial de caballería, cae prisionero a manos de los alemanes en junio de 1940, pero consigue escapar en septiembre del mismo año. Es entonces cuando entra en el Consejo de Estado y hasta principios de 1943 prestará juramento al mariscal Pétain y servirá al gobierno de Vichy. Pero en febrero, tras la invasión de la zona libre, entra en la resistencia. En 1945, De Gaulle le encarga reformar la función pública y en ese contexto crea la Escuela Nacional de Administración, la célebre ENA. En 1957 hace un enérgico llamamiento por la defensa de la Argelia francesa y exige que el general De Gaulle regrese al poder. En 1958 se convierte en ministro de Justicia y recibe el encargo de dirigir la redacción de la nueva Constitución. De 1952 a 1962 es nombrado primer ministro y, a pesar de su voluntad de conservar Argelia como parte de Francia, manda redactar y firma en nombre de su gobierno los acuerdos de Évian el 14 de abril de 1962, que ponen fin a la guerra y declaran la independencia de Argelia. En marzo de 1963 resulta elegido diputado de la Reunión y de 1966 a 1973 ejerce de ministro de Economía y de Finanzas, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de la Defensa Nacional. Muere el 2 de agosto de 1996 en Montlouis-sur-Loire. François Mitterrand nace en Jarnac el 26 de octubre de 1916. Cursa estudios secundarios en Angulema y a continuación se instala en París para estudiar Derecho y Literatura. Lo llaman a filas en 1939 y en 1940 los alemanes lo capturan y lo envían a Alemania. Allí permanece durante 18 meses en los campos de los Stalags, decide escaparse y regresa a Francia, donde trabaja para el Estado. Ejerce de funcionario con contrato para el gobierno de Vichy y en 1942 es nombrado comisario de clasificación de prisioneros de guerra. Un año más tarde es condecorado con la Orden de la Francisca, medalla otorgada por el Estado francés como distinción especial de aprecio del mariscal Pétain. A lo largo de su carrera política no pocas veces le reprocharán esta condecoración, sujeta a un sinfín de polémicas. Posteriormente se une a la resistencia y entra en la clandestinidad con el seudónimo de Morland. En 1946 entra en política y resulta elegido diputado del departamento de Nièvre. Su carrera política seguirá a partir de entonces un ascenso vertiginoso. Posteriormente, asume varios cargos ministeriales a lo largo de la Cuarta República bajo distintos gobiernos sucesivos.
En 1958 se opone enérgicamente al ascenso al poder de Gaulle y en 1964 redacta El golpe de Estado permanente, un panfleto contra el general y contra la Constitución de 1958. En 1965, y como candidato de izquierda a las elecciones presidenciales, bloquea el paso del general de Gaulle, que debe esperar a la segunda vuelta para resultar vencedor por una corta mayoría. En el transcurso del 58º Congreso de la SFIO en Épinay, en junio de 1971, François Mitterrand se hace con las riendas del Partido Socialista y federa lo que se conoce como la Unión de la Izquierda. En 1974, con ocasión de las elecciones presidenciales, Valéry Giscard d'Estaing aventaja por poco a François Mitterrand con un 50,8% de los votos frente a un 49,2% pese al poder de la izquierda. El 10 de mayo de 1981, Mitterrand resulta elegido presidente gracias a un programa llamado Las 110 Propuestas. Se convierte entonces en el primer presidente de izquierdas de la Quinta República. En 1988 es fácilmente reelegido para un segundo mandato de 7 años. Poco después, y ya enfermo, se retira de la vida pública y muere en París a consecuencia de un cáncer el 8 de enero de 1996. Pierre Mendès France nace el 11 de enero de 1908 en París. Alumno brillante, cursa estudios de secundaria a los 15 años y en 1928 se convierte en el abogado más joven de Francia tras completar la carrera de Derecho y de Ciencias Políticas a los 21 años. Su carrera política es fulgurante. En 1936 será el único diputado socialista en votar contra la participación de Francia en los Juegos Olímpicos de Berlín organizados por los nazis. Es llamado a filas como oficial del Ejército del Aire en Oriente Medio en 1939. Encarcelado por el régimen de Vichy, se escapa el 21 de junio de 1941 y se une al Ejército del Aire francés en Londres. A continuación, de Gaulle le encarga representar a Francia con ocasión de la conferencia de Bretton Woods, con el fin de estabilizar las relaciones económicas de la posguerra con los Estados Unidos. Nombrado ministro de Economía y de Finanzas del gobierno provisional a partir de septiembre de 1944, está en desacuerdo con el general acerca de las medidas económicas necesarias para enderezar el país y es destituido el 6 de abril de 1945. Pierre Mendès France era republicano y demócrata. Respetaba el principio democrático y respetaba enormemente a de Gaulle. Cuando se produjeron los atentados contra de Gaulle, Pierre Mendès France expresó claramente su apoyo absoluto al general. Cabe decir que mi abuelo y de Gaulle siempre mantuvieron un tremendo respeto mutuo, principalmente establecido durante la convivencia de los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron compañeros de armas. Desde entonces, se guardaron un gran respeto, lo que explica que aunque mi abuelo ha estado contra de Gaulle en la posguerra, y claramente contra la Quinta República, siempre ha respetado al hombre de 1940, al gran de Gaulle, al personaje que ha forjado la historia de Francia. Pierre Mendès France era un hombre que se había formado en el espíritu de la República, en el significado más amplio del término. Había empezado su carrera ya durante la Tercera República y durante la guerra había demostrado su valentía. Tardó muy poco tiempo en convertirse en una figura determinante de la izquierda francesa de posguerra en la Cuarta República. Reelegido tras la guerra alcalde, diputado y consejero general del EUR, continúa su carrera política luchando en la Asamblea en contra de la participación de Francia en la Guerra de Indochina desde octubre de 1950. Tras una breve estancia en un ministerio del gobierno Guy Mollet a principios de 1956, retoma la dirección del Partido Radical, pero lo abandona poco después, acusando al partido de tener tendencias cada vez más de derechas. Era consciente de los puntos débiles del régimen de la Cuarta República y, por lo tanto, de la inestabilidad ministerial. Estaba a favor de las reformas, de lo que en la época se denominó parlamentarismo racionalizado. Pero no era partidario de llegar a un cambio de régimen y de instaurar un presidente de la República demasiado fuerte porque, empapado de la cultura histórica francesa, era muy sensible al riesgo del poder personal, al riesgo del bonapartismo, mientras que otros, como por ejemplo François Mitterrand, consideraban que eran miedos algo anacrónicos. En los acontecimientos de mayo del 68 aparece como uno de los posibles recursos en caso de desmoronamiento del régimen. En las elecciones legislativas posteriores, a finales de 1968, es derrotado bajo la etiqueta del PSU. Desde entonces, Pierre Mendès France se aleja de la vida política y poco después de la victoria de la izquierda, fallece el 18 de octubre de 1982.
El artículo 16 permite al presidente apropiarse a título excepcional de todos los poderes en caso de una situación de crisis profunda que ponga en peligro la soberanía del país o el buen funcionamiento de las instituciones. Para De Gaulle, la necesidad de un artículo de esta naturaleza era algo que no admitía duda. En caso de crisis profunda, el presidente debe ser el último recurso del país en rendir cuentas. Este artículo, que no define exactamente qué es una crisis grave, podría ser considerado una puerta abierta a los excesos de un ejecutivo fuerte. El Poder Ejecutivo también está dotado de una herramienta que facilita el trabajo legislativo. El artículo 49 prevé que el Gobierno puede evitar en el proceso de creación legislativo los largos debates entre ambas asambleas. Para ello, compromete directamente la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea. Si los diputados deciden rechazar el texto de ley propuesto, se recoge que se pueda presentar una moción de censura. Cuando el gobierno tiene un texto importante, dice a los parlamentarios: veo que estáis teniendo dificultades, así que voy a leer mi opinión sobre este texto. O presentáis una moción de censura para destituirme, y en ese caso discutimos la moción de censura, o no presentáis ninguna moción de censura y el texto es considerado aceptado sin discusión. Si los diputados no votan esta moción, el Gobierno debe presentar entonces su dimisión al presidente. En el artículo 11, el presidente de la República puede someter a referéndum popular toda cuestión referente al funcionamiento de los poderes públicos que él crea que requiere la aprobación de la población. No olvidemos que todas las reformas de la Quinta República han sido aprobadas en bloque por el pueblo francés en distintos referéndums, porque el pueblo francés acababa de vivir, de 1945 a 1958, la impotencia de las autoridades públicas. No obstante, los redactores de las leyes insisten en el carácter excepcional de esta medida, que no debería ser tomada a la ligera para aprobar cualquier disposición legislativa secundaria. El artículo 12 otorga al presidente el derecho de disolver la Asamblea Nacional, lo que en caso de crisis grave puede permitir cambiar la distribución de la Asamblea. El artículo 21, creado por Michel Debré, hace referencia a la incompatibilidad de un mandato parlamentario y una función gubernamental. Este artículo era importante para el llamado parlamentarismo racionalizado. Si uno es diputado, no puede a la vez hacer la ley y ejecutar la ley. Es decir, si uno llega a ministro, esta función de ministro es incompatible con la función de diputado. El artículo 56 permite al presidente nombrar a 3 de los nuevos miembros del Consejo Constitucional, así como al presidente de este mismo Consejo. El Consejo Constitucional no es una tercera cámara. El Consejo Constitucional no tiene la función de escribir la ley, sino que está ahí para decirle a un legislador cuando éste hace una ley: atención, no está respetando la Constitución. O bien, ahí no está respetando los grandes principios de las libertades públicas, tal cual se heredan de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En otras palabras, en el Consejo Constitucional tenemos una goma, pero no un lápiz. No escribimos la ley en lugar de los diputados y los senadores, sino que nosotros borramos lo que nos dicta nuestra alma y nuestra conciencia, lo que no se amolda a la Constitución y a los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Votado el 6 de noviembre de 1962, tras haber sido sometido a un referéndum popular el 28 de octubre de ese mismo año, el texto de la ley registra más de un 63% de síes. En 1962 se pasa por una etapa crucial, cuando el general de Gaulle propulsó la elección del presidente por sufragio universal. Ese es un punto crucial, extremadamente importante, y fue muy criticado, sobre todo por mi abuelo. Desaprobaba esta elección del jefe de Estado por sufragio universal. Creo que fue el primer choque importante que hubo entre él y yo, porque yo estaba a favor. Pero ahora, teniendo en cuenta la importancia de los medios, teniendo en cuenta que en los criterios de elección cada vez cuentan menos las competencias y las destrezas, porque son puestos de gran peso, con una enorme responsabilidad, entran en juego cuestiones de carisma.
de belleza de la imagen, de estilo y de criterios más típicos de la farándula que de la vida política. Y empiezo a pensar seriamente que Pierre Mendès France no se equivocaba. Fue el gran debate de 1958. En un principio se descartó la elección del presidente por sufragio universal, porque la ciudadanía francesa englobaba a muchos países de África, incluido Madagascar. Más adelante se descartó porque la elección del presidente por los parlamentarios, como hemos visto en la Cuarta República, es el resultado de negociaciones, acuerdos y cálculos que hacen que al final el hombre no tenga tanto poder. René Coty, por ejemplo, resultó elegido después de 13 rondas de escrutinio. No debemos olvidar también que en el pasado se descartó a Gilles Ferry y a Clemenceau porque tenían personalidades demasiado fuertes y los parlamentarios se pusieron de acuerdo sobre una personalidad menos marcada. Las primeras consecuencias de esta nueva constitución se dejan notar durante las elecciones legislativas de noviembre de 1958. Los partidos de derecha, gaullistas e independientes, logran 330 escaños de diputados, asegurándose así una cómoda mayoría de cerca del 60% en la Asamblea, que les permite gobernar casi en solitario. El resultado será catastrófico para los partidos de izquierda, que quedan mermados y logran tan solo 143 escaños de 552. La extrema derecha puyadista desaparece de la Asamblea Nacional y los no inscritos y diputados de Argelia se llevan los últimos 79 escaños, reforzando aún más la mayoría gaulista. De esta forma, la nueva Asamblea es la herramienta perfecta sobre la que se apoyará Charles de Gaulle para gobernar sin obstáculos importantes. Estas elecciones marcan también el inicio del declive del Partido Comunista francés. En 200 años, Francia habrá conocido 5 repúblicas. La más duradera de todas, la quinta, ha sabido atravesar las crisis adaptándose a ellas. Su redacción original permite incluso la gestión del país con un presidente de una sensibilidad política diferente a la de su primer ministro en caso de alternancia política en la Asamblea. Esto fue lo que sucedió en las sucesivas convivencias políticas de 1986 a 1988, de 1993 a 1995 y de 1997 a 2002. No estoy tan seguro de que eso estuviera previsto. La convivencia política era una opción jurídica, pero que yo sepa, no estaba verdaderamente prevista por la Constitución. Además, para que no quede duda, la convivencia no estaba contemplada porque durante muchos años no hubo alternancia. Hubo que esperar hasta los años 80 para ser testigos de una alternancia. La convivencia la tendríamos un poco más tarde. En su día se dijo que no duraría, y esta Constitución ya tiene 50 años. ¿Por qué ha durado? Porque los encargados de redactar nuestra nueva Constitución habían analizado perfectamente las causas de las disfunciones de la Tercera y de la Cuarta República. Habían reflexionado sobre cuáles podrían ser las disposiciones que permitieran la restauración de la autoridad del Estado. Y por último, habían querido que el gobierno tuviera una capacidad de actuación a largo plazo. Esa es la fuerza de la Constitución de la Quinta República. Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, el 13 de octubre de 1946, se acepta una nueva constitución por referéndum con una mayoría muy ajustada. Nace entonces la Cuarta República. Garante de las esperanzas de la posguerra, no obstante, no deja de simbolizar un estancamiento político. Además, el final de los años 40 y la década de los 50 son períodos difíciles para Francia. El inicio de la guerra de Argelia y el avance del FLN conducen al país al borde de la guerra civil cuando tiene lugar el levantamiento de Argel en mayo de 1958. Ante un poder político centralizado en una metrópoli impotente y moribunda, los militares y partisanos de la Argelia francesa se vuelven hacia el general de Gaulle.
El 15 de mayo de 1958, el general de Gaulle declara: «Estoy listo para asumir el gobierno de la República». El presidente René Coty hace entonces oficial su elección. El 1 de junio de 1958, de Gaulle es nombrado presidente del Consejo y recibe plenos poderes de manos de las asambleas. El 3 de junio vota una ley que autoriza una revisión constitucional. El discurso de Baillet del 16 de junio de 1946 constituye para muchos la verdadera acta fundadora de la Quinta República. Todas las ideas contenidas en este discurso son recogidas y desarrolladas a la hora de elaborar la Constitución. El general confía la redacción a Michel Debré. El 28 de septiembre de 1958, los franceses consultados por referéndum acerca del texto de la futura Constitución se pronuncian en un 80% a favor de la adopción del texto definitivo, que es promulgado el 4 de octubre de ese mismo año y publicado en el Diario Oficial al día siguiente. La Constitución entra en vigor de inmediato. Incluye también el preámbulo y la cita de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, 94 artículos reagrupados en 16 grandes encabezamientos. El 8 de enero de 1959, en el Elíseo, René Coty, último presidente de la Cuarta República, traspasa los poderes a Charles de Gaulle, primer presidente electo de la recién estrenada Quinta República. La nueva Constitución incluye varios artículos inéditos e innovadores: el referéndum popular, el derecho del presidente de disolver la Asamblea Nacional, el artículo 16 que le permite asumir de forma excepcional todos los poderes en caso de crisis grave, o la incompatibilidad de un mandato parlamentario con una función gubernamental. Asimismo, la Constitución prevé incluso la convivencia entre un presidente y un primer ministro de tendencias políticas opuestas, como sucedió en 1986, 1993 y 1997. El nacimiento de la Quinta República en 1958 es uno de los hitos históricos de la política francesa del siglo XX. La Constitución redactada para tal ocasión es un modelo de modernidad, de flexibilidad y de originalidad que sigue aún hoy en vigor. La Quinta República nace y dura hasta la actualidad. De hecho, acaba de cumplir 50 años. A pesar de no pocas crisis importantes, es un ejemplo de estabilidad y modernidad sin precedentes. Por esta razón, los padres fundadores de la Quinta República, Charles de Gaulle y Michel Debré, se incluyen entre los grandes hombres de la nación. Ich bin ein Berliner. Power that pertains everything. I have a dream. Power that pertains everything.